Allin hamusaykichik kachun yachakukuna. Tukuyni kichikpaj hatun apaykuy kachun. Kay kutipiqa kay sak askachimanta parlaricosunchik. Ajinagaspaqa kallarina kachun. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video. En esta oportunidad estaremos hablando del sufijo sha. En esta oportunidad estamos dando respuesta al comentario que hacía J. Luis Martínez. En el comentario decía más o menos de la siguiente manera, que este sufijo sha lo utilizamos más aquí en Sucre y en Potosí, y este otro sufijo pues lo utilizan en el norte. Pero en la actualidad ya no hay esta distinción de que en el sur debemos de escribir de esta manera y en el norte de esta manera. No hay esta distinción. Todos debemos de aplicar hoy en día lo que es la normalizada. Y la normalizada nos dice que todos debemos de escribir con este sufijo sha. Pero muchos me dirán que aquí en Sucre y en otros departamentos siempre vamos a decir mi, ku, sha, ni, utilizando este sufijo. Y eso está correcto y está bien. La normalizada únicamente aplica en la escritura. Si tú dices mikushani, puhyashani, tusushani, yachachishani, uyarishani, etc., tú pronuncia de esa manera. Solamente en la escritura lo tienes que escribir de esta manera. ¿Y por qué la normalizada nos impone a escribir de esta manera? Es para unificarnos, es para tener una sola escritura en el idioma quechua. No importa cómo tú hables, pero en el momento de escribir lo tienes que aplicar la normalizada. Es lo mismo en castellano. Todos podemos hablar como nosotros querramos, pero en el momento de escribir algún documento debemos de aplicar ciertas reglas en la escritura, y ello lo reglamenta la Real Academia Española, que en este caso, pues en Bolivia sería el Ministerio de Educación, que impone lo que es la escritura normalizada. Entonces, aquí en Sucre y en otros departamentos siempre vamos a decir mikushani, y en otros departamentos dirán mikushkani. Pero en el momento de escribirlo, siempre debemos de escribir con este sufijo normalizada. Askamaya kachun y achakujuna, tinkunakama.